Allí de pie, vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 21. Libro de Génesis, capítulo 21. Gracias, Señor. Y vamos a leer el versículo 14. Quiero saludar a todos los amigos que están en esta mañana en este lugar. A ver, puedes levantar tu mano si nos estás visitando. Quiero saludarte. ¿Habrán amigos entre nosotros en esta mañana? Que levanten su mano para saludarle. Dios les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga en esta mañana. Dios te bendiga en esta mañana. Dios me les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos ellos, porque nos complace tenerles aquí en esta mañana. Para nosotros es una bendición tenerles con nosotros en este día y que podamos ser edificados en la palabra del Señor. Amén. Quiero saludar muy especialmente a mi hermana María Adames, que está allí conectada en otras latitudes del mundo. El Señor la ha llevado fuera del país y bueno, quiero saludarla porque siempre está allí también viendo el servicio en línea. Vamos a ubicarnos entonces allí. Génesis 21, versículo 14, dice: bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cierra tus ojitos allí, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría en esta mañana, que Él pueda hablar a nuestra vida. Amén. Padre, te adoramos en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque nos das la vida. Somos en esta mañana agradecidos, Señor, privilegiados de estar en tu casa, de poder tener este tiempo, Señor, este espacio, este lugar para reunirnos, Señor, todos unánimes, juntos en comunión, Padre, para exaltarte, para bendecirte, Señor, para darte gloria, Señor Jesús. Agradecemos esta mañana que nos permites escuchar tu palabra y por eso pedimos, Señor, que des sabiduría a nuestra vida, entendimiento, dirección, que lo que hoy vamos, Señor, a compartir pueda edificar nuestra vida y pueda cumplir el propósito por el cual hoy, Señor, hablas esta tu palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Reprendemos todo argumento, toda oposición que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra y pedimos cielos abiertos para proclamarla, Señor, en tu poder, en la dirección de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Hoy quiero hablarle el tema: un llamado en el desierto. Un llamado en el desierto. Dígale que está a su lado: un llamado en el desierto. ¿A cuánto les gusta recibir llamadas? Hay llamadas que son un poco inoportunas, ¿verdad? Hay llamadas que a veces ocurren en contextos donde puede que estés descansando, puede que ya sea muy tarde en la noche y de repente suena ese teléfono y uno dice: bueno, ¿será que la atiendo o no la atiendo? Pero hoy vamos a hablar de una llamada muy característica, singular, que ocurre en un contexto bastante adverso, bastante difícil. Una llamada que nos describe allí la palabra en Génesis capítulo 21. Y vamos a hablar de una mujer, una dama que nos habla acá la palabra, que creo que poco se habla de ella en las predicaciones. Estamos muy acostumbrados, sí, a hablar acerca de Ana, la mamá de Samuel. Estamos muy acostumbrados a hablar de María. Estamos acostumbrados a hablar de Esther, de Débora. ¿Sí? ¿De quién más? A ver, ayúdenme a predicar en esta mañana. De Sara, ¿sí? De Sara, la esposa de Abraham. De Noemí,
de Ana, de Ruth, de Esther. Fíjense, todas las que me han dicho, pero no me han dicho las que yo hoy quiero hablarles en esta mañana. Ah, ok, estamos pendientes allí del texto. Hoy vamos a hablar de una mujer llamada Agar. Agar. Esta mujer que la Biblia nos habla someramente, no nos da mucha profundidad en detalles de esta mujer, pero que tiene un significado, su vida tiene grandes enseñanzas para nosotros. Pablo, cuando escribe, si mal recuerdo, a los Gálatas, él hace una analogía y dice que Agar significa los hijos de esclavitud, los que vienen de la esclava, ¿sí? Haciendo un contraste entre Agar como los que son nacidos en la ley, y haciendo un contraste con Sara, hablándonos de la gracia. Pero ese no es el tema hoy, ¿ok? Simplemente lo destaco porque se tomó en ese momento, Pablo toma la figura de Agar para hacer esa analogía, ¿ok? Pero en esta mañana yo quiero que hablemos un poco acerca de la vida de esta mujer. Agar era una esclava, era sierva de Sara, esposa de Abraham. Y su vida está descrita allí en estos capítulos de la Biblia. Una mujer que cuando nosotros estudiamos su vida nos damos cuenta que parece ser que tenía por costumbre tratar de evadir, de salir corriendo en medio de las circunstancias, de las adversidades, porque usted lo puede observar en parte de lo que fue su vida, allí en el capítulo 16, cómo ella en un momento abrupto en su vida huye allí del lugar donde estaba, y Dios le dice: vuélvase, devuélvase, póngase sumisa delante de su señora, en este caso Sara, y obedezca. Es decir, era una mujer que, por lo que observamos allí, muchas veces buscó la manera de evadir, salir corriendo ante las dificultades, ante las adversidades. Y saben, muchas veces esa es la actitud que tomamos. Muchas veces buscamos el camino más fácil. Muchas veces buscamos evadir las circunstancias, las pruebas, las dificultades. Pero déjame decirte, Dios propicia situaciones en nuestra vida porque su propósito es que crezcamos. ¿Cuántos lo creen? Ay, Señor. ¿Cuántos están viviendo dificultades en esta mañana? Yo pudiese, levanto las dos manos y quedo cortico. Parece que los problemas nunca terminan, ¿verdad? Yo en una oportunidad les decía que los problemas llegan sin anunciarse. Usted puede estar muy tranquilo y de repente llega una adversidad, llega un problema, y a veces llega uno tras otro. Ni siquiera es que llega uno, se estaciona allí y espera que sea resuelto. No, a veces llega uno tras otro, otro tras otro. Y en la vida se nos presentan dificultades diariamente, situaciones diariamente. Y meditando en particularidades de algunos de ustedes que como pastor conozco, y oramos al Señor para que les ayude, les fortalezca. Y creo que una de las cosas difíciles en el pastorado es escuchar los problemas, ¿sí? Porque uno se queda preocupado, angustiado por las dificultades, y parece que los problemas a veces como que no terminan, Dios mío. Y meditando en las circunstancias que sé que cada uno de nosotros estamos enfrentando, el Señor trajo a mi vida esta palabra acerca de Agar, acerca de un llamado en el desierto. Así que vemos que Agar en el capítulo 16 huye, y usted lo puede leer porque no nos va a dar tiempo de leerlo hoy, pero lo puede leer más tarde en su casa. Puede leer el capítulo 16 y luego el 21. En el capítulo 16 ella huye por un problema que tiene allí con su señora Sara,
Y Dios le dice, regrésese y póngase sumisa. La salida no es huir. La salida no es tomar la vía alterna. Es enfrentar la circunstancia. Así que vaya y póngase sumisa. ¿A cuántos el Señor los está llamando a enfrentar su circunstancia? Aleluya. Pero en el capítulo 21 hay una disputa, hay una circunstancia que se presenta. Usted sabe que Sara, viéndose estéril y viéndose en avanzada edad, le dice a Abraham, bueno, aquí está mi sierva Agar, no tenemos descendencia, no tenemos hijos, y se acostumbraba en ese tiempo, el valor de la mujer estaba en darle hijos a su marido. Fíjese, hoy las mujeres no quieren dar a luz. Hoy ya se está manejando en la sociedad la premisa de que no es necesario tener hijos. Fíjese lo que está pasando en Francia. Hablaba con un misionero hace un tiempo atrás y él me decía, en Francia está ocurriendo algo, y es que las mujeres en Francia no quieren dar a luz, no quieren ser mamás, no ven que eso sea, digamos, un privilegio, un regalo en la vida. Y lo que está ocurriendo es que las comunidades árabes que se están estableciendo allí en Francia, eso sí, tienen bastantes hijos, tienen 10, 11, 12 hijos, y lo que está ocurriendo es que dentro de pocos años, tal vez esta nación sea colonizada completamente por los árabes. Eso es lo que está pasando allí. Sí, porque se está extinguiendo lo que son los connacionales franceses por no procrear, no tener hijos, y es una realidad que está ocurriendo allí, que pudiésemos después desde las premisas de la sociología estudiarla y hablarla. Pero Sara, al ver que no tenía y no podía darle hijos a Abraham, le dice, vamos a hacer una cosa, esta noche tú te vas a llegar a mi sierva Agar y vamos a tener un hijo. Y el hombre, ni corto ni perezoso, no perdió tiempo. Esa noche se llegó a Agar, y al cabo de 9 meses el resultado de aquella noche fue que nació un hijo llamado Ismael. Ismael. Y el nombre Ismael, si lo quiere anotar allí, el nombre Ismael quiere decir Dios escucha. Dios escucha. O Dios ha escuchado. Eso es lo que quiere decir ese nombre, Ismael. Así que todos los que usted conoce que se llaman Ismael ya sabe qué significa su nombre. Dios escucha. Mientras que el nombre Agar significa forastera, huida. Agar significa huida, forastera. Así que Agar concibe un hijo de Abraham, le ponen por nombre Ismael, y cuando estamos aquí en el capítulo, en el contexto del capítulo 21, vemos que Dios cumple la promesa dada a Sara y a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Que Dios iba a hacer de ellos una gran nación. Y tienen un hijo, Sara en avanzada edad, cerca de 90 años, me imagino que tenía. Imagínense, dice la palabra que le da un hijo a Abraham. Tenía 100 años Abraham cuando nace Isaac. Imagínense, hermano, si yo veo a mis viejos chochos con los y no tienen esa edad, ahora imagínense una señora de 90 años dándole de mamar a esa criatura. Y dice que comienza a avanzar el tiempo. Te estoy colocando en contexto, y comienza a haber disputa entre Agar, cuyo hijo era Ismael, y entre Sara, cuyo hijo es Isaac. Al punto de que nos dice allí el capítulo 21 que en un momento Ismael se burla de su hermano, lo que enoja profundamente a Sara, la enoja. Y le dice a Abraham, le dice, bueno, hazme el favor, y le dices a la esclava que tome sus cosas y que se marche.
porque mi hijo no va a heredar con el hijo de la esclava. Imagínense ese problemón, hermano. Yo me imagino que a Agar no le faltaba nada allí, a pesar de que era esclava. Yo me imagino que a Ismael no le faltaba nada. De hecho, la Biblia nos da a entender que Abraham era un hombre adinerado. Tenía muchas posesiones, tenía mucho ganado, muchos animales en esa época. Y entendemos que era una persona de dinero. Pero dice el versículo 8, vamos a leerlo allí, del capítulo 21. Y creció el niño y fue destetado, no detestado, destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque a Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Versículo 14, que fue donde iniciamos. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Yo me imagino lo difícil que fue esta acción para Abraham. ¿Usted sabe lo que es? Abraham amaba a su hijo. Por lo que entendemos en la palabra, Abraham amaba profundamente a Ismael. Pero el Señor le dice: haz como te está diciendo tu esposa. Toma al muchacho, dáselo a la sierva y despídelos. Hermanos, qué problema tan grande se le presenta a Abraham. Póngase sus zapatos por un momento. Tiene que despedir a aquel que es su primogénito prácticamente, que lo ha estado allí formando, ha estado con él, ha velado por él, le ha dado todo, y ahora tiene que despedirlo. Y es lo que ocurre allí. Dice el versículo 15: están errantes por el desierto Agar e Ismael. Y en el versículo 15 dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Tal vez el agua que tenía aquel odre se había terminado, porque dice que estaban errantes en el desierto. Es decir, eso me lleva a entender que tenían cierto tiempo allí divagando, tal vez dando vueltas en aquel desierto de Berseba. Tal vez la provisión ya se había agotado, el poco pan que Abraham le pudo dar. El agua estaba escaseando o ya se había escaseado completamente. Y llega el momento cumbre de lo que está ocurriendo allí en ese contexto. Y es que ella entiende: el muchacho va a morir. Hermanos, muchas veces transitamos desiertos difíciles en nuestra vida. El desierto es sinónimo de prueba, de dificultad. El desierto es el escenario que muchas veces Dios prepara. Es el escenario que Dios tiene allí en nuestro caminar para instruirnos, para capacitarnos, para formarnos, para enseñarnos. ¿Cuántos están en el desierto en esta mañana? No me levante la mano. Pero a veces vivimos desiertos en nuestra vida.
cuánto les gustaría hacer de su casa allá en Los Médanos? ¿Sabe que allí había un señor, bueno, no sé si todavía vivirá, que vivía allí? Pero ¿cuántos haríamos de nuestra casa Los Médanos de Coro? ¿Cuántos se les ocurriría la brillante idea de ir y construir su casa allí? A nadie. Es un lugar inhóspito, es un lugar desértico, solo, no hay provisión, no hay nada. Lo que existe allí es el sol abrasador. Y allí estaba Agar, y ese desierto es sinónimo de las pruebas que enfrentamos, es sinónimo de las circunstancias que vivimos, es sinónimo de los problemas, dificultades que se presentan en nuestra vida, que son necesarias atravesar. Son necesarias. Ese desierto puede tener un nombre, puede ser tal vez un hijo. Ese desierto puede ser tal vez tu esposo o tu esposa. Ese desierto puede ser tal vez una enfermedad que se haya diagnosticado. Tal vez ese desierto tiene un nombre en esta mañana. Pero déjame decirte, en medio del desierto está la providencia de Dios. En medio del desierto está el Dios que escucha nuestro clamor. En medio del desierto está el oído de Dios inclinado a nuestro llamado. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, hay desiertos difíciles que a veces tenemos que enfrentar. Yo cuando estaba meditando en esta palabra, venían a mi mente dificultades que hemos vivido como familia. Pruebas, dificultades. Y vino a mi mente un momento muy desesperante, muy fuerte que enfrentamos como familia. Y fue la muerte de mi hermano, uno de mis hermanos. Yo tengo, aparte de mi hermana Francis, tengo otros hermanos. Y mi hermano lo diagnosticaron con una penosa enfermedad. Una enfermedad que comenzó a deteriorarlo. Y cuando llega ese diagnóstico, a nosotros como familia, entramos en ese desierto. De ver a ese familiar, verlo cómo se va consumiendo por la enfermedad, cómo no hay una cura, a pesar de que vas a los médicos, a los especialistas, no hay cura. No hay un medicamento que pueda decir, bueno, usted se va a tomar este tratamiento y mañana ya está curado. No. Y fue un momento difícil. Yo leía este pasaje y recordaba a papá en esos momentos. Me tocó tener que estar con él, verle llorar, verle sufrir, ver a su hijo que está padeciendo de esa enfermedad. Y me imagino que así estaba Agar cuando estaba allí errante en ese desierto. Cuando tal vez mira y no tengo nada que darle al muchacho, mira para acá y se acabó el agua, estamos deshidratados. Y lo que hizo fue colocarlo lejos de su mirada, lejos de su vista, porque entendía que el desenlace de aquella circunstancia era la muerte de aquel joven. Hermanos, si nos toca afrontar esta situación, recibir llamadas diciéndonos, mira, está mal, se enfermó, se agravó. Ver que en varias oportunidades estuvo a punto de morir. Pero cuando ya la enfermedad estaba haciendo estragos en su organismo, en su cuerpo, donde ya no había marcha atrás, donde solamente esperábamos un milagro, donde solamente esperábamos que Dios hiciera algo, porque ya médicamente no se podía hacer nada, ocurrió el milagro más grande en la vida de mi hermano. Y es que Cristo entró en su corazón. Porque aquella enfermedad tan difícil, que fue un desierto fuerte para mi hermano. Yo recuerdo cuando lo visitaba, yo podía ver en su mirada el odio, el rencor, la amargura que tenía por la vida. Él tal vez decir, bueno, soy un muchacho joven y estoy aquí postrado en esta cama, ¿por qué? Y a mí me preocupaba profundamente aquella circunstancia. Pero
Un domingo como hoy, yo recuerdo, estábamos allá en el Salón Chalón, en el saloncito donde comenzó la iglesia. Éramos como 20 personas. Y llaman a papá y le dicen: mira, está mal, tienes que venir. Y recuerdo que ese día papá no vino al servicio, él se fue para Punto Fijo. Y nosotros nos quedamos aquí. Y recuerdo que mi mamá en ese momento le pide a la congregación: vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios toque el corazón de ese muchacho y Dios pueda obrar en la vida de ese muchacho. Y recuerdo que oramos, y aquella mañana de aquel domingo mi hermano abrió su corazón a Cristo. Y como le dije, ocurrió el mayor milagro en su vida. Porque te lo decía la semana pasada, lo más grande del evangelio no es ver paralíticos pararse, no es ver cómo Dios puede curar el cáncer, el SIDA. Lo más grande que le puede ocurrir a una persona, el milagro más grande que puede ocurrir en una persona, es que abra su corazón a Cristo y la verdad, la vida de Cristo le abrace en ese momento. Ese es el mayor milagro. Y yo recuerdo que el lunes, al otro día, yo recuerdo que fuimos todos a visitarlo. Y a mí me impactó, hermanos, yo se lo puedo decir con todo mi corazón. A mí me impactó el rostro de mi hermano, no por los estragos de la enfermedad que había en él, sino porque pude ver un semblante distinto. Yo pude ver en él un semblante que estaba en paz. Ya no era aquel rostro amargado, ya no era aquel rostro lleno tal vez de incertidumbre, de rabia por las circunstancias que estaba viviendo. Era un rostro distinto. Y eso a mí me impactó, hermano, hasta el día de hoy. Y recuerdo que nos vinimos de allá de Punto Fijo. Y recuerdo que lo que impactó mi vida fue ver su rostro. En él se veía paz. Y al otro día, martes, murió. Y sé que un día lo voy a ver cuando estemos en la presencia de Dios. Hay desiertos que enfrentamos muchas veces. La vida parece que está llena de desiertos, de dificultades, de adversidades, de dolencias, de enfermedades, de escasez. Y sé que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos enfrentando momentos difíciles. Tal vez te falte, tal vez hoy salgas de aquí y digas: bueno, no tengo nada, esa nevera lo que está, esa está espelada, como decimos. Esa ve carne nada más cuando le meto el brazo a sacar la jarra de agua. A veces estamos en esa circunstancia. Pero vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre allí? Vamos a releer nuevamente el versículo 15. Dice: y le faltó el agua del odre. Se acabó el agua tan vital para el escenario donde están. Y echó al muchacho debajo de un arbusto, tal vez para que se resguardara un poco del sol. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Quiero decirte, Ismael era producto también de una promesa de Dios. Sabes, en el desierto muchas veces olvidamos las promesas de Dios. En el desierto muchas veces creemos que Dios se olvidó de nosotros. En los desiertos muchas veces pensamos que lo que Dios prometió no lo va a cumplir. Y pensamos que hemos fracasado, pensamos que Dios se olvidó. Pero mira lo que ocurre en el versículo 16 que estamos leyendo. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas.
Dile al que está a tu lado, no temas. Dile, en tu desierto no temas. Dios ha prometido estar con nosotros. Ahí está. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Yo haré de él una gran nación. Así que de esta circunstancia, de este llamado en el desierto, un llamado de angustia, como muchas veces ocurre cuando enfrentamos problemas. Hermanos, yo recuerdo en ese momento cuando mi esposa estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, que yo me puse, cuando me dan esa noticia, hermano, yo me puse blanco como el cielo raso ese que está allí. Yo recuerdo que estaba con Gaby, no sé si Gaby está por allí, mi cuñada, y ella inmediatamente lo que hizo al ver que me iba a dar una cosa, yo creo que se me bajó la tensión, porque me dicen, ore a Dios porque la cosa no está fácil allí en el quirófano. Y hermanos, cuando a mí me dan esa noticia, yo busqué prácticamente caerme porque, Dios mío, yo no esperaba eso. Yo lo que espero es que hoy sea un día de felicidad, que hoy podamos tomarnos las foticos con la bebé que acaba de nacer, que hoy sea un día para festejar la llegada de un nuevo hijo, de un nuevo integrante de la familia, y que de repente te digan, mira, tu esposa se está muriendo allá. Ahí en medio de ese desierto yo llamé a Dios y yo le dije, Señor, yo te alabo, descanso en ti. Yo sé que tú tienes el control de toda circunstancia. Hermanos, en medio de tu dolor, en medio de tu adversidad, en medio de la prueba, en medio del desierto en que te encuentres, solamente quiero decirte una cosa: levanta tus manos y dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está, Señor, mi circunstancia. Aquí está, Señor, mi adversidad. Aquí está, Padre, este problema, este desierto, esta angustia. Señor, clamo a ti porque creo que tú vas a obrar poderosamente, oh Dios. Así que esta circunstancia nos enseña lo siguiente. En primer lugar, nos enseña que Dios es quien nos sostiene y no el hombre. En el desierto Dios es quien nos sostiene. Mira, a nosotros no nos sostiene el hombre. A nosotros no nos sostiene lo bueno o lo malo que esté la economía. Porque hemos visto la mano de Dios en medio de la crisis, ¿sí o no? En medio de la dificultad hemos visto la mano de Dios. Mi esposo y yo pasamos un momento fuerte como matrimonio. En ese momento donde arreció fuertemente la situación económica en el país. Y recuerdo que el que nos sostuvo fue el Señor, hermano. ¿Cómo nos sostuvo el Señor? Con una mata de mango que había en el patio, con una palmera de cocos que había allí. Eso era mango y coco todos los días. Dulce de coco, conserva de coco, quesillo de coco, mango en jalea, mango verde, mango medio piche, mango comido por los pájaros. Pero ahí vimos la mano de Dios. No fue fácil, hermano. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios nunca nos va a desamparar. Cuando hay un corazón que se humilla y le reconoce, Dios ha de obrar de una manera poderosa conforme a su propósito. Y Agar tuvo que entender eso, que quien la sostenía no era el hombre, no fue el poco recurso que Abraham le dio para que se marchara, no fue aquel odre de agua que estaba ya escaseando. Quien la sostuvo en ese momento fue la providencia, fue la mano de Dios que se extiende en esta mañana para ti en medio de tu desierto. Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 19. Luego que el Señor le dice, no temas, Agar, yo he escuchado el llamado de tu hijo en el desierto. Tal vez eso es lo que te dice el Señor en esta mañana. No temas, Carmen, yo he escuchado el llamado que me has hecho en tu desierto.
No temas, Maylin, yo he escuchado el llamado que me has hecho en tu desierto. Cada uno de nosotros en nuestra circunstancia, cuando hemos llamado al Señor, ahí está su oído inclinado para escucharnos. Aleluya. Y mira lo que ocurre en el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos. Esto me llama la atención. Y es que en el medio de la circunstancia a veces nos parece ser que se nos nubla la visión. Nos enceguecemos. No vemos claro. Tenemos las cosas de frente, tenemos la provisión de Dios allí en el frente, pero estamos colocando nuestros ojos, nuestra mirada en el problema. Y tiene Dios que actuar, que intervenir. Y dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Yo veo que ahí hay una paradoja, hermano. ¿Cómo es que te estás quejando que tienes allí el odre vacío cuando yo he abierto una fuente de agua allí a tu lado? ¿Por qué no la ves? ¿Se da cuenta? Es decir, a veces centramos nuestra mirada en lo que falta, en lo que no tenemos, en la circunstancia, en el problema, en la adversidad, y no nos damos cuenta que Dios ha abierto puertas en el desierto, ha abierto ríos en el desierto, ha traído provisión en medio de la dificultad. Nos ocurre muchas veces eso. Nos olvidamos del Dios que tiene poder para hacer cosas poderosas, grandes, maravillosas. Gloria a Dios. Y dice que le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arcos. Ahora, lo segundo que aprendemos de esta historia es que Dios es quien nos da aliento. Dios es quien tiene el poder para darte nuevas fuerzas. No sé a dónde estás tratando de buscar fuerzas, ánimo, pero la palabra dice que Él da fuerzas al cansado. Él es fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene. Yo le explicaba eso hace varios meses atrás. Puede que tal vez quede un poco de fuerza y estás allí en medio del proceso. Déjame decirte, allí en ese poco de fuerzas Dios va a multiplicar sus fuerzas en ti. Pero si tal vez llegaste al punto cero, al punto donde dijiste, ya no puedo más como Agar, ya no tengo fuerzas, ya esto se perdió, se acabó. Dice la palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que vale la pena venir a Cristo en esta mañana. Lo otro que también aprendemos, tercero, es que quizás te puedan dejar solo, pero Dios no te dejará. Qué hermosa esa promesa. Puede que tengamos que ver cómo nos quedamos solos, la gente se va a nuestro alrededor, pero hay una verdad: Dios no nos va a dejar, no nos dejará desamparados. 4, en medio de cualquier situación, Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestro refugio. Yo quiero concatenar esta historia con David, el rey David. David fue un hombre que tuvo que ir al desierto muchas veces. Tuvo que ir al desierto siendo pastor de ovejas. Tuvo que ir al desierto siendo un guerrero extraordinario. Allí en el reino de Saúl tuvo que huir, esconderse. Pero siendo rey tuvo que volver al desierto, huyendo de su hijo Absalón cuando se rebeló contra él. Pero en medio de su desierto, en medio de su situación, entendió que el consuelo venía de Dios. Y ahí están los salmos que escribe
que escribe David en medio de su desierto. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré a ti? Me presentaré. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero él entendía que su consuelo venía del Dios Todopoderoso. Que en medio de su desierto, allí estaba la presencia de Dios para confortarlo, para afirmarlo, para decirle, no estás solo. Y es lo que Dios te quiere decir en esta mañana. No estás solo. La presencia de Dios está para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Lo siguiente, Dios es quien sacia nuestra sed. Dios es el único que tiene el poder de saciar nuestra necesidad. A veces buscamos saciar nuestra sed en otras circunstancias, pero solo Dios tiene el poder de ser esa fuente de agua viva para saciar nuestra necesidad, nuestra sed. Lo siguiente, lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Dile al que está a tu lado, lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Él lo hará. Hermanos, a veces he transitado desiertos en mi vida. A veces he vivido dificultades. No estamos exentos de eso. Y muchas veces me he dicho en mi proceso, Señor, ¿dónde está esa promesa que dijiste? Y simplemente su voz, lo que Él ministra a mi vida es, aguarda, porque yo lo prometí, yo lo cumpliré. Así que no decaiga tu ánimo en esta mañana. Que no decaiga tu ánimo en esta mañana. Que entiendas que si Dios prometió, Dios lo va a cumplir, porque Él no miente. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Dios no miente. Él cumplirá sus promesas. Lo cumplirá. Y por último, muchas veces Dios permite desiertos para moldear nuestro carácter. Alguien dijo que los desiertos son la escuela de Dios. Los desiertos es la escuela que Dios usa para formar su carácter en nuestra vida. Porque es allí en el desierto donde somos transformados, donde somos probados. Es allí en el desierto donde Dios comienza a forjar su carácter en nuestra vida. Es el taller del maestro, como dice el cántico. Es allí donde el Señor comienza a trabajar en nosotros. Y sabe, hay una promesa, y es que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que es necesario el desierto para ser transformados. A pesar de que no nos gusta. ¿A quién le gusta estar en el desierto? A nadie. Pero son necesarios para la transformación del carácter de Dios en nuestra vida. Yo quiero pedirte, ponte de pie. Si me acompañan. Gracias, Señor. ¿Me das la mayor? Sentí traer esta palabra en esta mañana porque yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos atravesando desiertos. Estamos atravesando pruebas, dificultades, adversidades que llegan tal vez uno tras otro o una tras otra. Pero hoy podemos llamar al Señor desde nuestro desierto. Hoy tal vez en este contexto en el que estás, allí en tu desierto tú puedes levantar tus manos y puedes llamar al Señor y decirle: Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi familia. Si tal vez la adversidad que estás viviendo ha tocado tu familia, ha tocado tus seres queridos. Yo no sé cómo se pueda llamar tu desierto en esta mañana. Lo que sé es que el desierto de Agar se llamaba Berseba.
Pero allí en ese contexto Dios la oyó, Dios escuchó el clamor desesperado de un hijo que moría, que desfallecía. Hoy en tu desierto, en el nombre que tenga tu desierto, yo sé que puedes levantar tus manos y llamar al Señor. Señor, te adoramos. Señor, aquí estamos, Padre. Obra, Señor. Obra, Señor, obra, Señor. Obra, Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, obra. Obra, Señor, aleluya.